Hola amigos del mundo verde, hola amigos de hattrick.org. Yo soy Tío Jack y os doy la bienvenida a otro vídeo del Easy Hat Trick Manager. En esta ocasión os quería mostrar las novedades de la última actualización, que son el guardado del plan de entrenamiento y un visor para hacer seguimiento del plan. Ahora aparece una tercera opción aquí arriba que inicialmente no es clicable, ya que para poder hacer un visionado del plan, primero hay que haber guardado uno. Así que vamos aquí al planificador, vamos a crear un plan, una temporada de jugadas, una de lateral, y aquí están las novedades. Estos tres botoncitos nos permiten guardar el plan, o bien una vez guardado resetear los cambios que no tengamos guardados, o bien eliminar el plan. Bueno, en este caso, para poder ir al visor, vamos a guardar un plan, cualquiera, y una vez guardado, ya se habilita el botón del visor. Podemos acceder y aquí se muestra, pues, desde el punto de partida desde donde hemos hecho la planificación, pues el plan que hemos escogido y vemos que aquí aparecen el plan escogido y que todos los entrenamientos están pendientes. La primera columna muestra el estado inicial del jugador y ahora aquí a mano derecha aparecen dos columnas. Una sería el jugador teniendo en cuenta el entrenamiento planificado y una última columna donde muestra el jugador con el entrenamiento real recibido. Vale, en este caso, al ser un plan donde no se ha ejecutado ninguna semana de entrenamiento, pues las dos columnas pues aparecen igual. ¿Ok? Vamos a cargar un plan que sí que nos permita ver las diferencias. De hecho, voy a borrar este plan, voy a ir al visionado de los jugadores. Me voy a situar cuando terminó el entrenamiento de lateral. Y vamos a suponer que desde este punto quería entrenar 2 temporadas de jugadas. Una primera temporada con un 10% de resistencia y una segunda temporada de jugadas con el 20% de resistencia. Guardamos este nuevo plan. Como veis, es importante el punto de inicio desde el cual he hecho el plan. En este caso, la temporada 80, semana 9. Lo guardamos. Vamos al visor. Y desde ese punto hasta ahora, pues ya he entrenado 25 semanas de las 32 planificadas. Como digo, podéis hacer un plan a fecha de hoy y con el paso de las semanas pues vais a tener un visionado como el que veis ahora mismo. Como decía, bueno, aquí marca el porcentaje del plan ya realizado. En la columna de la izquierda se marca cómo era el jugador en el punto inicial. Y aquí vemos, en este caso, pues cómo van cambiando el jugador. Como he dicho, en la tercera columna aparece el jugador habiendo recibido estrictamente los cambios del plan y en la cuarta columna aparece el jugador real con el plan que realmente ha recibido. Para hacer seguimiento, aquí he añadido algunos tips. O sea, yo tenía planificado
pues 2 semanas de jugadas, 2 temporadas de jugadas que diga, una al 10% y la segunda temporada al 20%. En cambio, estos son los entrenamientos reales que ha recibido el jugador. En caso de que aparezca aquí un warning, es que el entrenamiento planificado y el entrenamiento recibido pues son diferentes. Y cuando pasa esto, se marca aquí en rojo. Aparte de salir el warning, pues también se marca aquí en rojo. Aquí directamente vemos que el tipo de entrenamiento es diferente. Y si vamos, por ejemplo, en este caso de aquí, aquí vemos que está marcado en rojo y en este caso lo único que varía es la resistencia. Yo había planificado un 20%, pero realmente solo ha entrenado a un 10%. ¿Vale? Esto sería a nivel de entrenamiento global. Si vamos a nivel de jugador, aparte de marcarnos las diferencias, ¿vale? También podemos ver en caso de que haya entrenado más de lo esperado. Aquí con un 20% de resistencia se esperaba un entrenamiento del 89%, pero a la realidad pues he entrenado más y aquí se marca con una flechita en verde. Otro detalle, se ha entrenado hasta este punto de aquí y ahora solo quedan pendientes pues estos entrenamientos. Si seleccionamos el último punto de entrenamiento real recibido, el jugador en la columna 4 aparece el fondo de color blanco. En cambio, cuando es pendiente, cuando aún no sabemos que se va a entrenar en estas semanas que faltan para el plan, pues ya aparece el fondo de color gris. Y aquí hace una proyección del jugador desde el último valor real. O sea, toma el valor, en este caso, de la semana 25 y esta semana 26 pues simula como si hubiera recibido jugadas al 89%. Sigue el entrenamiento planificado y hace la estimación del jugador. Si nos situamos al final, pues veremos que con el plan establecido inicialmente, pues estas serían las características del jugador y con el plan parcialmente hecho más la proyección de las semanas que faltan, este sería el estado del jugador. En este caso vemos que he entrenado 3 semanas de jugadas que no estaban planificadas. Si nos volvemos a situar aquí, pues aquí tendré que pases, pues tendré un 5,06. En cambio, según el plan establecido, se hubiera quedado en 4. Y al entrenar menos jugadas, pues inicialmente estaba pensado llegar hasta 12,20. En cambio, pues me quedaré en 11,92. Un último detalle que es nos podemos mover por el ratón por aquí, por encima de la planificación y solo cambia el jugador afectado. Pero si nos movemos por encima del inicial, pues se sincronizan todos los jugadores. Un detalle por si queréis navegar por esto. Bueno, aquí os indica por donde marca el cursor, pues el momento, o sea, la fecha, en qué temporada semana es y qué semana se corresponde con el entrenamiento planificado. Bueno, poco más. Espero que os guste. Como siempre, cualquier duda podéis acceder al foro del Easy Hat Trick Manager y me escribís por ahí. Un saludo.